Reciban ustedes un saludo muy especial, deseándoles unas felices Pascuas. Estamos en este tiempo, el tiempo de la Navidad. Había querido grabar un mensaje para todos ustedes en la noche del 25, pero por motivos técnicos decidí borrarlo y estoy tratando de hacerlo de vuelta, esperando que los problemas de sonido se hayan solucionado y que este se escuche un poco mejor. La reflexión que quiero realizar el día de hoy es justamente sobre esto que estamos celebrando, la Navidad. Y digo que estamos celebrando porque la Navidad no litúrgicamente para nosotros no es el 25 de diciembre, sino que se prolonga. Estamos en la semana de la octava de Navidad y de hecho el tiempo de Navidad se va a extender litúrgicamente hasta la fiesta de la Epifanía del Señor. Bien, ¿qué estamos celebrando entonces? Cuando nosotros hablamos del cristianismo tenemos que hablar especialmente de dos grandes misterios. Uno de ellos es la Pascua y este misterio pascual para la iglesia latina y la iglesia occidental ha sido de alguna manera más relevante y ha tenido más importancia y por ello desde el punto de vista religioso la gente tiene a participar mucho más e incluso con un mayor fervor durante la Semana Santa y concluye pues con el solemne triduo pascual y la noche, propiamente la noche de la Pascua, la noche en donde realizamos una anamnesis de la resurrección del Señor. Otro misterio fundamental del cristianismo es el misterio de la encarnación y justamente ese misterio es el que estamos celebrando. Hay que hacer dos aclaraciones técnicas muy rápidas, muy sencillas, en las cuales no me va a detener. La primera, litúrgicamente la encarnación tiene su celebración el día de la visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María 9 meses atrás, lo celebrábamos en nuestra liturgia y ahí propiamente pues se da la encarnación. Y en segundo lugar sabemos que la fiesta el 25 de diciembre como tal es simbólica, se tomó una fiesta que era la fiesta del sol naciente y de hecho si ustedes miran muchas figuras religiosas e incluso otras divinidades en otras religiones y en otras culturas también nacen el 25 de diciembre. Pero vamos entonces a la reflexión importante, a lo particular. En Navidad se celebra el misterio propiamente de la encarnación. Eso es lo que nosotros celebramos. ¿Por qué este misterio es fundamental y en qué consiste? Para mí, en lo personal, considero que es el misterio más hermoso, más grandioso, fundamental de nuestra fe. Porque si uno va a mirar las otras religiones, en las otras religiones, la distancia entre lo divino y lo humano es una distancia que no se rompe. Por eso siempre hay una distinción muy grande entre lo sagrado y lo profano y a la hora de estudiar la religión antiguamente en ese que se llamaba la fenomenología de la religión se hacía justamente toda esa distinción entre lo profano y lo sagrado y todo lo demás. Pues esa distancia no se podía romper. Y esto se debe a que es imposible romper esta distancia para el ser humano, es decir, nosotros por nuestra condición de finitud, por nuestra condición de criatura, no podemos llegar o alcanzar, digamos, a la divinidad y romper esa distancia. Entonces, por eso en todas las demás religiones, esa distancia entre lo divino y lo humano no se rompe, tampoco en el judaísmo. La única en donde se rompe esa distancia es en el cristianismo. ¿Cómo se rompe esa distancia? La única manera posible. Dios decide hacerse uno de nosotros. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el verbo encarnado en la persona de Jesús, se hace presente en nuestra naturaleza sin abandonar su condición divina. Este es uno de los temas más apasionantes de la cristología, pero en este momento no me voy a detener en él. En donde uno analiza pues cómo en la única persona de Jesús se une la naturaleza divina, la naturaleza humana y entonces se habla de todo el tema de la unión hipostática. Bueno, no me voy a meter allá. Entonces decíamos que el gran misterio, el principal misterio de la fe cristiana es la encarnación en donde la distancia entre lo divino y lo humano termina siendo vencida por el misterio del amor de Dios que hace que su Hijo se haga uno de nosotros. Bien,
Esto nos lleva a varias reflexiones. En primer lugar, ¿cuál es la finalidad del misterio de la encarnación? ¿Por qué se da el misterio de la encarnación? Voy a empezar por el segundo. ¿Por qué se da? Bueno, en primer lugar por el amor. Eso es una muestra del amor de Dios en sentido pleno. Pero detrás de eso hay otra cosa muy importante, fundamental, que es la que quiero traer como principal reflexión en esta tarde. Dios solo acontece en lo humano por medio de lo humano. Si nosotros miramos la historia de la salvación, podemos encontrar a estos personajes por medio de los cuales Dios fue aconteciendo en el pueblo de Israel, los patriarcas, los jueces, si los queremos colocar aparte. Eso es un tema también bien interesante de la historia bíblica. David, los profetas, y después en sentido pleno en Jesús. Y es que tenemos que quitarnos esas comprensiones mágicas. No digo que no, Dios no lo pueda hacer y que eventualmente no lo realice, pero Dios acontece por dentro de la historia, por medio de lo humano. Dios no acontece desde fuera. Por eso hablamos de la revelación, porque Dios se mete en la historia, va aconteciendo y va haciendo de ella una historia de salvación. Entonces, volvamos otra vez, y perdón que sea muy repetitivo en esto, Dios acontece en lo humano solamente por medio de lo humano. De esta manera, cuando en los textos se nos narra cómo los pastores se les anuncia esta gran alegría de salvación, y me imagino van al pesebre y encuentran al niño allí, eh, o también después el texto de Mateo, que llegan los Reyes Magos, textos simbólicos pero con profundos sentidos teológicos como introducción a cada uno de los evangelios, al evangelio de Mateo el de los Reyes Magos, al evangelio de Lucas el de los pastores. Quiero centrarme en esto. Ellos llegan allá y ¿qué ven? Ven a un niño, ven a un ser humano en su condición de finitud, en plenitud, en una condición sencilla, humilde, frágil. Y en medio de esa humanidad se les invita a descubrir la divinidad. No pocas veces se habla de la grandeza de ese niño que es Dios. Quiero hacer la misma reflexión, pero al revés. La grandeza de ese Dios que es niño. La grandeza de ese Dios que se abaja, que se quenotiza para participar de nuestra naturaleza. Y esto nos lleva a esta reflexión profunda. En medio de lo humano se contempla lo divino, en medio de lo humano se descubre lo divino. Ojalá en nuestra vida y en nuestro acontecer podamos también tener esos ojos de fe para descubrir en medio de todas las personas que nos rodean esa presencia real, esa acción real de Dios. Y ojalá también, y esta es la invitación y el compromiso que les quiero dejar en esta tarde, ojalá también así como esos pastores y esos reyes llegan a contemplar al niño en el pesebre, y en ese niño descubren la grandeza de Dios que se hace niño. De la misma manera, todas las personas que entren en contacto con nosotros puedan descubrir la acción de Dios. Ciertamente ese niño que está en el pesebre es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios en sentido absoluto. Nosotros somos hijos por participación, pero al fin y al cabo en nosotros habita plenamente la divinidad, en nosotros está actuando plenamente Dios. Y este es el objetivo. Todas las personas que entren en contacto con nosotros deben descubrir por medio de nuestra vida, por medio de nuestra acción, la divinidad.
Ojalá descubramos que esta es la verdadera intercesión. No quiero quitarle mérito a esa intercesión de pedir a Dios que ayude y socorra a una persona que está enferma o necesitada, pero ojalá descubramos que si nos desacomodamos y vamos a donde está esa persona y le brindamos nuestra ayuda, nuestro amor, la escuchamos, le brindamos el cariño, le brindamos el amor, nos comprometemos con ella, esa persona va a descubrir más, va a experimentar más ese amor real de Dios que se acerca también por medio nuestro a todo aquel que lo necesite. Para poder hacerlo tenemos que desarrollar algo que es muy difícil, la conciencia. Esa es una cosa que vengo meditando, reflexionando, orando en estos últimos días del año. Es difícil vivir con conciencia real y con conciencia situacional. Vivimos por vivir, hacemos por hacer, caemos en muchas cosas olvidándonos de lo fundamental. Ojalá como propósito para este año 2016 que está también próximo a comenzar, tomemos esta invitación de hacer una vida consciente, de descubrir que en todas las cosas que hacemos, que en todas nuestras relaciones interpersonales, que en todas las situaciones en las que nos encontramos con otras personas, podamos realmente hacerle presente a Dios allí y ser ese testimonio para que los demás vivan y descubran esa presencia, que sea por medio del amor, de la reconciliación, del servicio, de la fraternidad, de la escucha, del compromiso, del salir de nuestro egoísmo para brindarnos, para darnos sin límites, que podamos ser ese pesebre en donde la gente contemple el amor y la gracia de Dios. Y me queda una sola cosa por decir, la finalidad. Habíamos dicho el por qué se encarna. Y entonces decíamos, se encarna porque la única manera que Dios tiene para acontecer es por medio de lo humano. Pero entonces vamos ahora a preguntarnos la finalidad. Y la finalidad es muy sencilla. Estaba bellamente expresada en la oración de la Eucaristía el 25 de diciembre, que es la misma oración en secreto que hace el sacerdote cuando está mezclando el agua y el vino, ¿no? Y es que ese Dios que decide participar plenamente de nuestra condición humana nos permita participar también plenamente de su condición divina. Entonces, ese movimiento de Dios al hacerse humano para que nosotros podamos participar de su condición divina, elevar nuestra condición a la condición divina, esa es la finalidad más grande del amor de Dios y eso es lo que se denomina la salvación. La salvación no está en las cosas de finitud, como mucha gente lo toma, que la salvación sea la prosperidad, la salud, etcétera, etcétera. Eso no es la salvación es el participar plenamente de esa condición, de esa naturaleza divina, de la cual participaremos plenamente en la parucía o en la plenitud del reino. Pero debemos vivir ya esa participación, debemos vivir ya esa presencia y debemos vivir ya ese compromiso. Entonces, unas felices fiestas para todos y que Dios los bendiga.